Bendiciones hermanos y amigos queridos, estamos una vez más trayendo la palabra del Señor, la semilla, que en esta noche el Señor habla a nuestros corazones y que pueda el Espíritu de Dios cumplir su propósito en nuestras vidas. El tema de esta noche se relaciona acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Estaremos hablando sobre Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es Jesús? Uno de los coritos grandes que la iglesia por los años ha cantado dice lo siguiente: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si acaso tú me preguntas hoy, ¿a quién he de seguirle hoy? Seguro te responderé, ¿a quién sino a Jesús? A Jesús. Inclinemos nuestros rostros ahí en sus hogares. Padre Santo, te damos gracias una vez más. Imploramos para que tú hables a nuestras vidas y nos des tu paz, tu amor y tu fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, reciban un saludo de parte de nuestro reverendo pastor Cristian Santiago y del copastor Mark Santiago. Estamos gozosos de estar con ustedes una vez más. Aún nuestros líderes de las células reciban un saludo de parte de ellos. Y que estamos en oración, estamos intercediendo delante del Señor por ustedes, sabiendo que el amor y la misericordia del Señor no se ha agotado. Les invito ahí en sus hogares a que con su pluma, con su lápiz, tome sus notas y su Biblia, que es el instrumento que el Señor nos ha dejado para poder en esta noche juntos estudiar la palabra de Dios. Les invitamos a que juntos como familia en los hogares sigamos aprendiendo los tesoros y los secretos escondidos de la palabra de Dios. En esta noche una vez más el tema es acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Muchos de nosotros tenemos un concepto predeterminado de acerca de Él. Muchos de nosotros crecimos en una cultura donde nos enseñaron acerca de Él. Pero en esta noche permitiremos que la palabra de Dios, fidedigna, sin errores, nos dé la respuesta a este tema. ¿Quién es Jesús? Empezaremos recordando que al Dios que servimos es un solo Dios y un solo Señor, que se ha dado a manifestar, dice la palabra de Dios, en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Dios ha existido, existe y existirá por siempre en una sola persona, una sola esencia y una sola sustancia, pero que se ha manifestado en tres personas. Un ejemplo básico que podemos entender en nuestra mente finita, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí. Podemos citar el ejemplo de la agua, que existe en tres estados. En estado sólido, es decir, cuando se congela. En estado líquido, el agua que bebemos, el agua que nos bañamos. Y un estado gaseoso o el vapor de agua, que a pesar que está en tres estados diferentes, sigue siendo uno solo. En esta noche estaremos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Y le invito a que vaya conmigo a las Escrituras ahí en sus hogares, al Evangelio de San Mateo rápidamente, vaya conmigo, en el capítulo 3, y el versículo 16 al 17, vamos a entender la interacción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente:
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, Jesús, y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no como entendemos, es solamente un símil, no que era una paloma, sino como una paloma, y venía sobre él. Versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos la Trinidad, Jesucristo bautizándose, el Espíritu Santo bajando en forma como de una paloma, implicando la santidad, la pureza de Dios. Y una voz que se escuchó de los cielos, el Padre, testificando que Jesucristo era el enviado, el Salvador del mundo. En otra ocasión, el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 16, da testimonio de Jesucristo. Jesucristo hablando dice, es necesario que yo me vaya, pero os rogaré al Padre. Jesucristo orando al Padre, que le rogaría que envíe otro consolador, que representa al Espíritu Santo. Vemos a Jesucristo rogando al Padre que envíe otro consolador al Espíritu Santo. Podemos observar ahí la Trinidad. El Dios triuno, el Dios completo, manifestado en tres personas. El Evangelio de San Lucas también nos presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, pero sin pecado. Hombre como usted, como yo, pero sin pecado. Y también observamos a través de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la divinidad de Jesucristo, 100% Dios. 100% Dios. A través de la historia de la iglesia, observamos que desde el Antiguo Testamento se cumplieron más de 365 promesas acerca de Jesucristo. Y entre las cuales tenemos que aquel Salvador del mundo, a quien Dios había de enviar, tenía que venir de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá. Y no solamente eso, sino que también que nacería en Belén, en una ciudad llamada Belén. Recordemos que el Espíritu Santo, dice, se posó sobre María. María, un instrumento de Dios, usada para que concibiera a Jesucristo. Mas sin embargo, más adelante observamos que Jesucristo mismo nos enseña y nos dice que solamente Él es el único camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 6, le invito a que vaya conmigo rápidamente. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor rápidamente. Y lea conmigo ahí en su hogar, Juan 14, 6. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo un día hablando con sus discípulos, daba testimonio de quién era Él. Y Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es decir, por Jesucristo. Daba testimonio. Avanzando un poco en el estudio, mis hermanos, ahí en sus hogares, entendemos también que Jesucristo daba testimonio de que iba a morir, que iba a ser crucificado entre los malhechores. Había dos ladrones junto a él el día de su crucifixión y que no eran buenos, porque el robar no es bueno, es pecado. Mas sin embargo, en la cultura que crecimos, hemos dicho el ladrón bueno y el ladrón malo. Mas sin embargo, la Escritura da testimonio de que los dos estaban maldiciendo a Jesucristo. Bájate si eres el Hijo de Dios. Mas sin embargo, la misericordia de Dios tocó a uno de aquellos ladrones. Y dice la palabra de Dios que fue salvo.
Qué importante entender lo que Jesucristo hace cuando viene a nuestras vidas. Algo tiene que suceder cuando Jesucristo llega a mi vida, llega a tu vida, cuando llega a nuestro hogar, cuando abrimos nuestras puertas. Algo tiene que suceder, porque donde está Él hay vida. Avanzando más adelante, Jesucristo dice la palabra de Dios que Él murió. Pero antes de morir, su última palabra fue: consumado es. Es decir, para lo que vino la misión lo había cumplido una vez y para siempre. Había muerto por usted y por mí, para darnos la salvación y la vida eterna. Pero más adelante el apóstol Pablo da testimonio, y vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios en el capítulo 15, 1 y 11, y usted lo va a leer en su casa. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11, y Pablo explica que más de 500 personas vieron a Jesucristo después de que había resucitado de entre los muertos. Más de 500 personas. Por un periodo de 40 días. Jesucristo resucitó y personas lo vieron. Más adelante observamos, y vaya conmigo rápidamente, en el libro de Hechos. Quiero que lea en el capítulo 1. Y dice la palabra del Señor, versículos 8 al 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo, viéndole ellos, sus discípulos, fue alzado, levantado, ascendió hacia los cielos, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de los discípulos. Versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así vendrá. La palabra de Dios nos da testimonio de que Él vino a la tierra. Y no solamente se queda ahí, sino que nos dice que vendrá otra vez. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que Él vendrá otra vez? La palabra de Dios nos da testimonio y nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá. Así que estemos preparados, esperando a nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Avanzando un poco en el estudio, les invito a que vaya conmigo una vez más en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. ¿Quién es Jesús? Versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo hay salvación, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ahora al libro de Colosenses, un poco más adelante. Y en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15 al 18, ¿quién es Jesús? Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Jesús? Él no tiene principio ni fin. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios nos da testimonio, y le invito a que vaya conmigo al último capítulo en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. En el capítulo 22 y versículo 12, Jesucristo dice lo siguiente:
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es Jesús? Me gustaría en esta noche concluir: Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, enviado al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo recuerdo que hace 8 años conocí a mi Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Él viene a nuestras vidas, nos cambia y nos transforma. En esta hora les invito a sus hogares, junto a sus familiares. Tal vez necesitamos reconciliarnos con Él, muchos de nosotros. Tal vez necesitamos afirmar nuestra fe, muchos de nosotros. Tal vez necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón, muchos de nosotros. Cualquiera que sea tu situación, hoy es el momento. Mañana puede ser muy tarde. Dice la palabra del Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, vino y murió por nosotros para darnos vida eterna. Oremos de nuestros hogares. Señor, en esta hora venimos en el nombre de Jesús delante de tu presencia. Te amamos y te damos gracias por venir a esta tierra. Te despojaste de tu gloria. Te hiciste menor que los hombres, menor que los ángeles. Como hombre te hiciste, Señor, humillándote para venir y salvarme. A mí primero, siendo un pecador. Y moriste por mí en la cruz. Moriste por mis hermanos, mis amigos que nos observan, para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, sé el dueño de mi corazón, de mi mente, de mi vida, de todo mi ser, de mi familia. Te lo rendimos ante tus pies. Es nuestra oración con nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amados amigos y hermanos, recordemos siempre esto: la palabra de Dios es vida, y todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Estaremos con ustedes en el próximo video. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos y estamos en oración. Bendiciones. Hasta una próxima.